Hermanos, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en esa escena de la transfiguración que brillantemente San Mateo, hermano, San Mateo, ese texto de Mateo 17, 1 al 9 de la transfiguración, en donde en esa transfiguración le va mostrando a los discípulos contemporáneos que somos nosotros que Jesús no es meramente humano, sino que también es meramente divino. Y ahí con Moisés y Elías, que van representando lo más importante de la antigua alianza, la ley y los profetas, ahí donde Jesús nos quiere mostrar a nosotros para que seamos testigos de su resurrección, nos quiere mostrar su divinidad para que no nos escandalicemos en ese momento de la prueba, en ese momento que tuvieron que pasar los apóstoles de ese tiempo. Y ahí vemos unos elementos en esa lectura de San Mateo 17, 1 al 9, hermano. Puedes revisarla otra vez, San Mateo 17, 1 al 9. Ahí te va a hablar de la transfiguración y ahí hay unos elementos que se repiten en ambos escenarios, comparándolo con la visión de Moisés allá en el Éxodo. Tiene una comparación con ese texto de San Mateo. Existe una nube, así como sucedió a Moisés allá en el monte Sinaí, también está sucediéndole a los discípulos y a los apóstoles, sobre todo a Pedro, Santiago y Juan, aquí en el monte Tabor. Existe además de la nube una montaña, una voz, una transformación, una transfiguración, un sentimiento de temor. Moisés, refiere la palabra en el Sinaí, entra en una nube que cubre todo ese monte y dice que una voz le habla desde dentro de la nube, y cuando Moisés baja de la montaña su cara brilla. Y medita, hermano, esa comparación que San Mateo hace de las Escrituras como una forma tipológica de lo que sucede actualmente en esa escena de San Mateo 17, 1 al 9. ¿Y por qué crees tú, hermano, que aparecen Moisés y Elías? ¿Por qué hay esos elementos comunes en el Sinaí de hace casi 2000 años? En ese momento, como 1300 años, 1400 años, comparativamente con lo que está sucediendo ahí en ese monte Tabor. Probablemente dicen los intérpretes de las Escrituras que Dios quiere decirnos algunas cosas. En el monte Sinaí, Moisés recibe la ley y en el monte Tabor se revela la nueva ley. Pero esa ley ya no va a estar escrita en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento, sino que es una persona, el Verbo que se hizo carne. Y así lo afirma esa voz del Padre que aparece a través de la nube, en donde dice: este es mi Hijo amado, escúchenle. Jesús, hermano, nos quiere decir San Mateo, va tomando el lugar de la ley. Y no es que la ley va a ser abolida, como lo va a decir en San Mateo 5, ahí en el sermón de la montaña. Jesús nos va a decir que la ley no es abolida, sino que de ahí en adelante cumplir la ley no solo significa seguir los 10 mandamientos que le dio Moisés, sino que lo que significa cumplir la ley es imitar la vida y el ejemplo de Jesús, nuestro Señor. Hermano, mira cómo nos va queriendo decir San Mateo que cumplir la ley ya no va a ser solamente cumplir los 10 mandamientos, sino que va a ser que nosotros vayamos santificándonos a través de la imitación de Jesús, a través de cumplir sus enseñanzas. Y en ese texto dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús. No se sabe exactamente qué era lo que decían, pero San Lucas, hermano, San Lucas también tiene ese evento de la transfiguración. San Lucas nos informa sobre la conversación, ya que San Mateo no nos dice el relato. San Lucas sí nos dice, San Lucas 9:30 al 31. Saca tu palabra, hermano, San Lucas 9:30, 31. Y pon atención ahí de lo que hablaba Moisés y Elías con Jesús. Y San Lucas 9:30 al 31. Saca tu palabra, hermano.
La palabra de Dios dice así: dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, partida, ese término partida es el significado literal del griego, hermano. Éxodo. Éxodo es una palabra griega que en arameo quiere decir Shemot. Shemot, hermano, es éxodo, traducido ya en griego, pero que al español, hermano, esa palabra quiere decir partida. Jesús va a Jerusalén a llevar a cabo nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Y hermano, esto es lo que significa el nuevo éxodo del cual Jesús, Moisés y Elías dialogan en esa escena en la transfiguración, el cual ese éxodo, esa partida será mucho mayor que el primer éxodo. El primer éxodo, hermano, te recuerdas, liberó a los israelitas de la esclavitud del faraón y los llevó de Egipto hasta la tierra prometida. Pero ahora en esta escena, en la transfiguración, Jesús no vino a traer liberación de los romanos nada más, así como lo esperaban la mayoría de los judíos, sino que Él viene a traer la liberación de un enemigo mucho mayor. Ese enemigo, hermano, ese enemigo de nuestras almas, el que nos tienta a cada momento, es Satanás. Jesús nos libera de una esclavitud mucho mayor, la del pecado, esa esclavitud que produce el pecado que nos lleva a la muerte. Y ese nuevo éxodo que Jesús va a realizar en Jerusalén va a ser a costa de su propia sangre. ¿Y qué pensar, hermano, del comentario de San Pedro, que está ahí en San Lucas 9:33? Hermano, ahí hay un comentario que hace San Pedro. Yo quisiera, hermano, que sacaras tu palabra ahí en San Lucas 9:33. Y mira, hermano, ese comentario que San Pedro hace, temblando de miedo, hermano, ante esa transfiguración, cuando él mira a Moisés, mira a Elías, en esa nube que habla, el Padre habla y le dice: escuchen, a este es mi Hijo amado, escúchenlo a él es el Mesías, él es el que yo les había prometido. Mira, hermano, San Lucas 9:33 dice así: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mira, hermano, los 3 apóstoles recibieron la gracia de contemplar a Jesús glorificado por un momento. Solamente por un momento Jesús les deja ver y sentir su gloria divina. Hermano, la gloria ya no va a caer allá en el campamento, allá en la Shekinah, en el arca de la alianza, sino que está cayendo sobre una persona, hermano. Ahí Jesús les está mostrando su divinidad, hermano, para que ese pedacito de cielo les sirva a ellos, para tener esa fortaleza en esos momentos de tribulación que van a venir, en donde ellos, si no hubieran tenido esta visión, se hubieran quedado desconcertados, hermano. Tuvieron lo que pudiera llamarse una experiencia de contemplación infusa, una contemplación muy intensa, hermano. Ese don de la contemplación, esa visión beatífica con esa luz de la gloria que nuestra alma tenía, hermanos, ¿te recuerdas? Se perdió en el paraíso. Y es necesario ahora con la muerte de Jesús, y que tenemos que morir nosotros, hermano, para que nuestra alma, que es inmortal, tenga otra vez esos ojos espirituales, esa contemplación, esa visión beatífica a través de la luz de la gloria. Y nosotros también vamos a poder contemplar cara a cara a nuestro Padre, hermano, que nos está hablando con figuras humanas, pero que en esa oportunidad, esos apóstoles que van a ser testigos de la resurrección de Jesús, qué momento maravilloso, hermano. Y es que ahí es en oración. Ahí es en donde Jesús se va a ir revelando mucho más a nosotros, nos va a ir en esa oración ya no solo de meditación, sino de contemplación que nuestra iglesia nos va proponiendo en la lectio divina, hermano, donde nosotros leemos las escrituras, las vamos meditando, las vamos releyendo, las vamos meditando, las vamos pensando, las vamos orando,
para quedarnos contemplando eso maravilloso, eso majestuoso, en donde nuestros santos han sido abundantes, como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, esos místicos que han podido contemplar cosas grandes, que también San Pablo nos refiere que eran arrebatados, hermano. Ellos tuvieron esa experiencia de contemplación intensa, y eso es lo que yo te deseo a ti, hermano, que ahí en oración, ahí donde estás, hermano, medita esas enseñanzas, para que esas experiencias, así como a ellos les dio la fuerza para seguir el camino del cumplimiento de las instrucciones que Jesús les decía, y que sin duda, hermano, los fue fortaleciendo para todas las vicisitudes que tuvieron que enfrentar, llegando a sufrir persecuciones y hasta morir mártires. Dos de ellos, hermano, ahí Pedro y Santiago murieron mártires en el primer siglo, para que con esas contemplaciones, esas meditaciones, esa oración, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que se vaya transfigurando, nos vaya mostrando, nos vaya enseñando, nos vaya aumentando la fe. Y hoy, Señor Jesús, te presento a todo este pueblo católico, a ese pueblo que está queriendo ser santo. Te los presento a ti para que tú te transfigures a través de tu Espíritu Santo y nos vayas dando esa experiencia maravillosa que tuvieron esos discípulos, para que esta misma experiencia, ese pedazo de cielo vivido aquí en la tierra, especialmente en la Eucaristía, tú te transfigures ante nuestros ojos espirituales y podemos contemplar tu gloria, y que eso nos baste para que nosotros podamos ser esos testigos maravillosos de que tú estás vivo y que estás presente, especialmente en las Escrituras. Y ahí, hermano, con San Mateo y especialmente con todos los ángeles y los santos, con María Santísima, sigamos meditando las Escrituras, sigamos rezando el rosario, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que nos vaya llenando de su Espíritu Santo, y pidámosle a San Miguel, que es el que expulsó a Satanás y lo va a atar y lo va a encadenar al final de los tiempos. Pidámosle a Él que nos ayude en esta batalla espiritual. Que el Señor te bendiga, hermano, y ahí en oración con Jesús, sigue transfigurándote y viendo la transfiguración y contemplando a Jesús que te está llamando a ti para ser su testigo. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya.